y bienvenido a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer la espera de estos minutos, su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia de la enfermera Elisa Maldonado, jefa de la UPC del Hospital del Trabajador, diplomada en gestión de calidad, diplomada en IAS, diplomada en medicina intensiva, en hemodiálisis de crónicos y agudos, en terapia ventilatoria y MBA en gestión de mención salud. Integrante del equipo organizador del curso de ventilación mecánica de la SOCHIMI, y además contamos con el fonoaudiólogo Rodrigo Tobar, jefe de la unidad de fonoaudiología y psicología, depto de rehabilitación del Hospital del Trabajador, profesor asistente del Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hoy nos presentarán el tema prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Les recordamos que el chat estará disponible durante toda la sesión para ir recopilando sus preguntas, las cuales se realizarán al finalizar la presentación. Además, les solicitamos que ingresen al link para completar una encuesta que es creada por la SOCHIMI, la cual es para evaluar un diagnóstico educativo de estas charlas y ver cuáles son los temas que debemos reforzar. Queremos agradecer nuevamente su presencia y dejamos con ustedes a Elisa Maldonado y Rodrigo Tobar. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces junto a Rodrigo la invitación que nos han hecho a participar de todos estos módulos relacionados con mejorar nuestras competencias y formación en relación a todo lo que significa esta contingencia nacional y obviamente mundial. Entonces hoy vamos a ver el tema de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Partir contándoles, como ustedes ya deben haber leído en numerosos artículos, esta es una neumonitis, ¿cierto?, viral, que cuando progresa y se nos empieza a complicar nuestro paciente evoluciona hacia un síndrome de distrés respiratorio agudo, caracterizado por una falla respiratoria hipoxémica. Recordar también que del grupo de pacientes que se hospitalizan, alrededor de estos pacientes que son pacientes graves, entre el 42 al 100%, incluso en alguna serie de datos, requiere ventilación mecánica. Por lo tanto, el manejo de la ventilación mecánica y obviamente de la prevención asociada a su uso requiere especiales cuidados y conocimiento. No hay datos muy claros respecto de si existe un mayor riesgo de además adquirir una neumonía bacteriana durante la hospitalización de estos pacientes. En alguna serie de datos de los hospitales chinos se habla de que la tasa de neumonía puede llegar incluso de neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes adultos mayores hasta 10. También mencionemos que en Chile nuestra tasa del MinSal durante el año 2017 estaba alrededor de 7.2 por 1000 días de ventilación mecánica, es decir, uno podría pensar en que la tasa de neumonía es un poquito más alta, considerando obviamente que son pacientes que tienen factores de riesgo mucho más importantes. Siguiente. Muy bien. Entonces, partimos por las generalidades. Sabemos que la neumonía asociada a ventilación mecánica produce una alta mortalidad, esta puede llevar hasta un 25%. Es frecuente en las unidades de cuidado intensivo, representa alrededor de 1/3 de las infecciones asociadas a la atención de salud a nivel de todo el hospital. Genera mayor consumo y resistencia antibiótica. Obviamente que eso implica que los costos asociados a su aparición son mayores, pueden llegar incluso a ser hasta $40.000 por paciente. Vamos a ver entonces el temario. Primero vamos a hablar de la epidemiología de la neumonía asociada a ventilación mecánica y cada vez que hablemos de algunos aspectos vamos a mencionar las consideraciones especiales que tiene esta prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes COVID-19 positivos. Entonces, primero epidemiología, luego vamos a ver definiciones y patogenia, posteriormente vamos a pasar al diagnóstico, las medidas de prevención en donde enfermería, fonoaudiología, kinesiología y también la parte médica y por supuesto nuestros test son fundamentales en hacer estas medidas de prevención y finalmente algunas conclusiones. Entonces, esta va a ser nuestra bitácora, nuestro temario. Partiendo entonces por la epidemiología y definiciones, recordamos entonces esta primera lámina en donde habíamos conversado de su mortalidad, de su frecuencia y de su alto costo. Siguiente. Y decirles entonces que esta localización, la neumonía asociada a ventilación mecánica, es la más frecuente de las infecciones asociadas a la atención de salud en pacientes críticos. Es la principal causa de muerte por infecciones en este tipo de pacientes. Y hay dos estudios que han estimado que la neumonía asociada a ventilación mecánica prolonga, por una parte, la duración de la ventilación mecánica de 7.6 hasta 11,5 días y prolonga también la hospitalización de 11,5 a 13,1 días en comparación con pacientes similares.
Cuando uno trabaja en gestión, estos datos son tremendamente relevantes. Y si esto también lo pensamos hoy en día en la necesidad de camas críticas que tenemos en las unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios, es tremendamente importante su prevención, porque cada día que en el fondo un paciente tenga una neumonía asociada a ventilación mecánica, sabemos que va a necesitar más ventilación mecánica y más estadía también con nosotros. Este es el cuadro que habíamos mencionado al principio, es los informes que tiene el MinSal respecto de la tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica, va desde el año aproximadamente 96 hasta el año 2017, compara lo que es pediatría, neonatología y adulto. En color verde está la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes adultos, y si ustedes se fijan, ¿cierto? Desde el año 2011-2012 se produce un quiebre importante en esta tasa, llegando hoy en día a 7,2 por 1000 días de ventilación mecánica, una tasa bastante controlada en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de una neumonía nosocomial, no estamos hablando de que todavía la asociamos a un dispositivo de instrumentalización de la vía aérea. Esta neumonía que se produce en el hospital ocurre después de 48 horas o más de haber sido admitido el paciente, y obviamente que no debería haber estado en incubación al momento de la admisión. Los agentes entonces son agentes que el paciente adquirió durante su hospitalización. Después tenemos la neumonía asociada a ventilación mecánica, que es aquella que se produce después de 48 horas de haberse intubado el paciente, es decir, hay una instrumentalización de la vía aérea. Definimos de nuevo, neumonía nosocomial y neumonía asociada a ventilación mecánica, una es en el hospital y la otra además se asocia a un dispositivo, ¿cierto?, invasivo. También podemos hablar de neumonias asociadas a invasivos de corta duración, por ejemplo, cuando se da una anestesia general o, por ejemplo, cuando se hace una fibrobroncoscopía. Este tipo de neumonía en general no debería ocurrir, porque son procedimientos súper puntuales en donde el manejo de la vía aérea instrumentalizada, debe estar absolutamente asegurado. También, neumonía precoz se define como aquella que ocurre dentro de los primeros 4 días de haber sido admitido el paciente. Y la neumonía de comienzo tardío, que es la que más frecuente vemos en los cuidados intensivos, es aquella que se produce después de haber pasado 4 días de hospitalización del paciente y empiezan a aparecer aquí agentes que son multiresistentes, a diferencia de la neumonía de comienzo precoz, en donde los agentes probablemente no sean de tanta importancia epidemiológica. En cuanto a la patogenia, es importante recordar que estamos hablando de una neumonía que está asociada a un dispositivo, por tanto es lo que vamos a orientarnos esencialmente en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de los tubos, ¿verdad?, endotraqueales, que es lo que más frecuentemente vamos a tener los pacientes más graves, hay que recordar que este tipo de instrumentalización supera los mecanismos anatómicos de defensa, vale decir, este atraviesa, ¿cierto?, el espacio glótico, atraviesa las cuerdas vocales y por tanto se coloca, ¿verdad?, una zona mucho más distal y, por tanto, elimina la posibilidad de poder tener algún tipo de mecanismo de protección, ¿verdad?, sobre las secreciones que tenemos que precipitan desde la cavidad oral o que son acumuladas, ¿verdad?, en esa zona, cayendo posteriormente hacia la vía aérea. Para eso existe el CAF, ¿cierto?, o el balón, ¿ya?, que permite la protección en cierta medida, ¿verdad?, para evitar que estas secreciones caigan tan rápidamente hacia la vía aérea, pero finalmente lo que hace más que nada es permitir un acúmulo de esto para que sean movilizados o retirados de algún tipo de manera, ¿sí? Por tanto, lo principal es recordar que no podemos confiarnos en que este CAF va a permitir, ¿verdad?, la retención de por vida, por así decirlo, de las secreciones que se acumulan sobre ¿verdad?, que ya han sido aspiradas porque han traspasado lo que es el mecanismo protector, que es a nivel glótico. A medida que el paciente es ventilado, ¿cierto?, y que nos puede complicar un poco más el tema, ¿cierto?, es que existen variaciones en la presión de CAF, ¿verdad?, y también se deforma, ¿verdad?, la conformación que tiene, principalmente por la conexión de la ventilación mecánica, ¿verdad?, aumento, variaciones en la presión de ventilación, ¿verdad?, también la inmovilización del paciente, evitar, por ejemplo, algún tipo de, no sé, úlcera por presión, etcétera. Cualquier tipo de movilización también va a deformar y va a modificar el tamaño, ¿verdad?, e incluso la presión del CAF. Esto puede generar microaspiraciones de secreciones que van bajando por capilaridad y que pueden suponer un gran riesgo en estos pacientes. De hecho, ¿ya?, el 75% de los pacientes ya están colonizados, ¿verdad?, dentro de las primeras 48 horas, por tanto supone un riesgo muy importante, pensando en que tenemos un traspaso, ¿verdad?, de este CAF por secreciones que ya están colonizadas.
Las secreciones aspiradas en la vía aérea distal, ¿verdad?, refluyen hacia el interior del tubo traqueal, colonizando también el biofilm, ¿ya? Y esto se potencia por la succión repetida y la ventilación que puede causar una diseminación bacteriana, ¿ya? Esto es bastante complejo, sobre todo cuando tenemos que hacer un desinsuflado del CAF. Por ejemplo, cuando ocurre en el sentido de pasar de una intubación orotraqueal a una traqueostomía, por ejemplo, o cuando hay que hacer los chequeos, ¿cierto?, de a qué presión está insuflado el CAF. Esto supone un riesgo que debemos evitar y minimizar al máximo, vale decir, controlar que las secreciones tengan la menor posibilidad de carga bacteriana. Al respecto, acá tenemos un esquema en el cual aparece, ¿cierto?, el dispositivo a su mano derecha. Ya tenemos una tráquea dibujada de manera esquemática, esencialmente, en donde tenemos la tráquea con su bifurcación más bien abajo, ¿cierto? Y sobre este tenemos un tubo endotraqueal, ¿cierto?, con su CAF, ¿ya? En zona más bien ocre o amarilla, ¿cierto?, está coloreada las secreciones. Estas secreciones que fueron aspiradas porque han traspasado, ¿cierto?, el espacio glótico, están contaminadas, ¿verdad?, por patógenos que sean orofaringios, ¿cierto?, que vengan de la cavidad oral, pero que también pueden venir de los senos paranasales también, como también del estómago, ¿ya? Hay que recordar que muchas veces, por la posición del paciente, ¿cierto?, y la mantención de sondas durante mucho tiempo, favorece lo que es el reflujo y, por tanto, las secreciones también, ¿cierto?, son contaminadas con jugos gástricos que son muy corrosivas para el sistema respiratorio. Esto, ¿verdad?, coloniza, ¿verdad?, las vías inferiores porque va traspasando por capilaridad, ¿verdad?, y supera las barreras mecánicas, tanto de protección mecánica como de celulares para la defensa del huésped, y finalmente desencadena lo que es la neumonía asociada a ventilación mecánica. Al respecto, en esta secuencia, ¿cierto?, de pasos, tenemos algunas posibilidades de poder manejar nosotros desde el exterior, ¿ya? Porque principalmente lo que son la aspiración de los patógenos orofaringios, ¿verdad?, y la fuga a través del CAF, estos están asociados al manejo que tiene el equipo de salud de los dispositivos, ¿cierto?, del control del medio ambiente y evitar que haya traspasos, ¿cierto?, de contaminación desde el medio ambiente hacia el paciente, y por sobre todo lo que es el entrenamiento del personal de salud. Hay otros que son un poco más difíciles de manejar, ¿cierto?, que son los factores del huésped, ¿verdad?, asociados a la colonación de vías aéreas inferiores, ¿verdad?, y también relacionados al tratamiento, pero que también podemos tener algún tipo de injerencia, como por ejemplo tener mayor cuidado en aquellos pacientes que tienen algún tipo de inmunodepresión asociada, ¿cierto?, que puede favorecer una colonización o una reactividad mucho mayor de lo que es la neumonía. Hemos visto entonces la patogenia. Vamos a conversar un poco de cómo se hace el diagnóstico de una neumonía asociada a ventilación mecánica. Bueno, fundamentalmente el diagnóstico es clínico. ¿Y cómo se hace? A través de que el paciente tenga fiebre sobre 38 o hipotermia, leucocitosis, secreción purulenta, y algo muy importante es que tenga disminución de la oxigenación, es decir, que clínicamente el paciente tenga un cambio. No solamente es relevante que tenga secreción purulenta, sino que además existe un trastorno en la oxigenación. Y algo del punto de vista de las imágenes es que tenga nuevos infiltrados, condensación o cavitación, es decir, que exista una progresión de cómo se encontraba la placa de tórax, el escáner del paciente respecto de cómo llegó el paciente. En general siempre se pregunta, bueno, ¿y el cultivo de secreción bronquial? Cultivo corriente, cultivo cuantitativo. Si vamos a tomar cultivos, obviamente, cultivo cuantitativo, cultivo corriente en intensivo no debería ir. Y si hacen cultivos cuantitativos, eso sirve para saber el agente que estamos encontrando. Pero si yo tengo un agente presente y el paciente, su clínica es buena, ¿debería tratarlo? No necesariamente, a eso voy. Y otra cosa importante es que uno puede tener un diagnóstico clínico, pero del punto de vista epidemiológico, estos son los criterios que se consideran para poder hacer el diagnóstico epidemiológico de neumonía asociada a ventilación mecánica. Uno podría decir que nos favorece, entre comillas, porque si pusiéramos además el cultivo, ¿cuántos pacientes nos saldrían positivos a neumonía asociada a ventilación mecánica? Muchísimos, por lo que hablábamos antes, por la colonización que se produce dentro de las primeras 48 horas, 75%, recordando, de nuestros pacientes van a encontrarse entonces con algún agente, van a estar colonizados. Entonces, Rodrigo nos conversaba de los factores de riesgo que pueden presentar nuestros pacientes de tener una neumonía asociada a ventilación mecánica. Obviamente la edad, pacientes adultos mayores, pacientes que presenten algún trastorno, tú eres más experto que yo, disfagia, por ejemplo, accidentes vasculares, etcétera. Pacientes con cirugía de tórax o de abdomen, y dentro también del tipo de patologías, pacientes politraumatizados, pacientes tequiados. Son pacientes que en el fondo la tasa de neumonía es más alta que en otro grupo de series de pacientes. Pacientes con desnutrición, con uso de alimentación enteral, uso de sondas, pacientes con compromiso de conciencia, hepótico, y dejamos en color ahí medio blanco, teñido de algo de rojo, paciente COVID-19.
porque es una persona en la que probablemente la cantidad de veces en donde vamos a hacer intervenciones va a ser menor. Vamos a conversar más adelante y también lo deben haber visto en otras presentaciones, que sobre todo los cuidados que enfermería entrega a estos pacientes tienen que ser súper rigurosos, pero además tienen que ser concentrados. Pero eso no significa que no se tengan que hacer los cuidados. Por eso lo dejamos en color rojo el paciente COVID-19. Estos son factores que en general no son modificables, porque son factores que tiene el paciente, ¿cierto? Y los que están en color más rojizo son factores que podemos modificar como equipo de salud. Por ejemplo, el alto uso de sedación y de uso de bloqueo neuromuscular. En general, siempre hemos hablado que el paciente crítico tiene que ser el uso de la sedación y de bloqueo neuromuscular guiado, con protocolos, ¿cierto?, en forma muy puntual. Saliendo de la falla respiratoria, vamos bajando todo este tipo de uso de agentes, ¿cierto?, porque se sabe que mientras más sedación, más bloqueo, más vías de ventilación, más riesgo entonces de que el paciente esté expuesto a tener una neumonía asociada a ventilación mecánica. La reintubación por sí sola aumenta el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica, y ahí el equipo transdisciplinario tiene mucho que decir. ¿Quién puede prevenir una autoextubación de un paciente? Somos nosotros. El uso de la ventilación mecánica, ya habíamos dicho, cada día que pasa es un día más de exposición y de riesgo de tener una neumonía asociada a este dispositivo. La posición del paciente, vamos a conversar un poco más en profundidad más adelante, la posición sí o sí sobre 30 grados. Y obviamente la contaminación y la inoculación, sobre todo la contaminación de superficies, del ambiente, de los dispositivos, de los distintos instrumentos que yo voy a utilizar con mi paciente. El hecho de controlar el ambiente es tremendamente importante en el control de infecciones. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? ¿Qué voy a hacer para evitar que se genere esta neumonía asociada a ventilación mecánica? Lo primero son medidas básicas que vamos a ver en todos nuestros pacientes de intensivo, ¿cierto? Formarnos y entrenarnos en forma apropiada en el manejo de la vía aérea. Es lo que estamos haciendo hoy en día aquí. Desde que uno quiere trabajar en una UCI, tiene que saber manejar una vía aérea instrumentalizada, porque si no, el hecho de que yo no tenga el conocimiento necesario expone al paciente a mayor riesgo. Realizar una higiene estricta de manos antes de manipular la vía aérea. Parece algo tremendamente básico, pero recuerden que en COVID-19 es tremendamente importante para el paciente y también para mí como personal de salud para poder protegerme. La posición recomendada, esto está en todos los artículos que ustedes puedan revisar de neumonía asociada a ventilación mecánica, 30 a 45 grados, excepto de que exista alguna contraindicación. Incluso en pacientes que estén en prono, igual uno puede inclinar la cabecera de la cama, eso se puede hacer. Evitar siempre que sea posible, obviamente, la posición en decúbito supino en 0 grados. Los baños también se pueden hacer con el paciente semisentado y el cambio de posición y de la ropa de cama también se puede generar. Estas son las medidas más básicas, más importantes y de alto impacto. Podemos ver acá una imagen en donde recordamos que las camas, especialmente de cuidados intensivos, tienen la posibilidad de medir la angulación. Yo puedo mirar y hacer supervisión de que realmente ese paciente está en 30 grados, pero cuando los enfermeros, ¿cierto?, que amamos la enfermería y nos apasiona y vamos a hacer la supervisión, tenemos que fijarnos no solo en que diga ahí la pelotita 30 grados, sino que además tengo que ir a mirar que mi paciente se encuentre él bien sentado. La angulación, que la cadera se encuentre justo en la zona del ángulo. Si el paciente está, como en general pasa con los pacientes de intensivo, que se empieza a agitar y se va hacia abajo, puede decir 30 grados la cama, pero el paciente en realidad está en 20 o está en 10. Entonces es súper importante chequear que el paciente esté bien posicionado y que realmente esos 30 grados sean del paciente y no necesariamente solo de la cama. Eso es parte de la supervisión que debemos generar. Dentro también de las medidas básicas, y sobre todo en pacientes con COVID-19, en donde también han conversado en otras presentaciones que el circuito hay que evitar abrirlo, ¿cierto?, por el riesgo de aerosoles. Siempre en prevención de neumonía hay que evitar los cambios programados de las tubuladuras, de los humidificadores, de los tubos traqueales, evitar las desconexiones al máximo posible. Antes, yo llevo harto años en intensivo y antes nosotros cambiamos los circuitos de los ventiladores a los 7 días, sí o sí, estuvieran limpios, sucios, da lo mismo. Hoy en día estos circuitos se cambian solo si están visiblemente contaminados, si están dañados. En el fondo no me permiten funcionar y hacer una adecuada ventilación mecánica. Recuerden de nuevo que en COVID-19, si yo abro el circuito, sí o sí, incluso para entrar a la habitación tengo que estar con todos mis elementos de protección personal, sobre todo en ese momento del que estamos conversando, si abro el circuito por el riesgo de aerosoles. Aquí hay presión positiva. La presión positiva
en el fondo va a hacer que esto se tire hacia afuera. Lo vieron en la clase con Idalia al principio, ¿cierto? En donde les habló de colocar el ventilador en stand-by antes de hacer cualquier tipo de procedimiento de apertura del circuito. Utilizar siempre ventilación no invasiva tanto como sea posible. Eso porque conversamos que para neumonía asociada a ventilación mecánica se requiere tener un tubo puesto. Por lo tanto, si yo no tengo un tubo, ¿tengo riesgo de tener neumonía asociada a este dispositivo? No. Usar protocolos de sedación. Esto hace mucho tiempo también se conversa en todas las unidades de cuidados intensivos. Tienen que tener escalas de medición de sedación. Hay múltiples, pero las más utilizadas en nuestro medio, RAS y SAS, están adaptadas al español en Chile. El equipo de la Universidad de Chile ha trabajado fuertemente en esto. Ellos tienen una apertura increíble en pasar incluso su información y en formar más gente, pero lo importante de nuevo es utilice la menor sedación posible según el objetivo que requiera de su paciente, porque eso hace que el paciente esté menos días en ventilación mecánica, por lo tanto, menos días, menos riesgo de tener esta infección asociada a la atención de salud. Otras medidas adicionales al uso de tubo orotraqueal. Primero, cuando se intuba, máxima técnica aséptica durante la intubación. Vamos a hablar hacia el final de cómo hacer la intubación o de los aspectos más importantes para prevención de neumonía en pacientes COVID-19. En relación a la vía de intubación, siempre la vía orotraqueal tiene menos riesgo de neumonía que la vía nasotraqueal, porque esta última tiene mayor riesgo de sinusitis, ¿cierto? Y el equipo de salud siempre, lo habíamos conversado cuando hablábamos de los factores de riesgo, debe prevenir la autoextubación y la reintubación. Esto no es casual que un paciente se autoextube, es un riesgo que yo si lo conozco, lo puedo manejar y lo puedo prevenir. Gestión del riesgo, estamos hablando además no solo de algo clínico, sino que también de gestión hospitalaria. Acá podemos ver dos sistemas de fijación de tubo orotraqueal. Hemos conversado muchísimo con distintas jefaturas de intensivo y de unidades de cuidados intermedios que se han ido complejizando por toda esta contingencia nacional. Si se fijan a su lado izquierdo pueden ver una fijación de tubo con una telita, ¿cierto? Algo muy simple, pero aquí me tengo que asegurar de que el dispositivo de fijación sea seguro. No vamos a hablar de una marca, pero lo que ustedes ven a color, al lado derecho, es un dispositivo de fijación que queda firme, que me evita el desplazamiento. Yo puedo rotar la posición del tubo sin tener tanto riesgo de que se salga este tubo endotraqueal. De nuevo, en este grupo de pacientes COVID-19 es tremendamente importante asegurar que el tubo se mantiene en el nivel. Recuerden que el nivel se mide en la arcada dentaria, donde muerden los dientes, y ahí yo digo, ok, está en 22, 24, etcétera, 2 centímetros por sobre la carina. Eso la gente que trabaja en intensivo lo conoce y lo maneja. Pero de aquí, en pacientes COVID-19, ese nivel tiene que ser perfecto. Si se está moviendo la presión del CAF abajo, según lo que nos conversaba, ¿cierto, Rodrigo, cuando hablaba de la patogenia? Esa presión del CAF se va a estar perdiendo cada vez. Por eso es tan relevante en este grupo de pacientes mantener entonces el nivel adecuado y estar monitorizando cada vez que voy a ingresar, cada 3 o cada 4 horas según el protocolo institucional que ustedes tengan para manejo de pacientes COVID, cada vez que voy a estar ingresando debo estarme fijando de que ese tubo endotraqueal no se movilizó. Fijación, punto tremendamente importante. Acá tenemos fijaciones de traqueostomía, el típico cintillo, y recordar la importancia de tener algún sistema de sujeción de las tubuladuras. El peso de las tubuladuras, ¿cierto?, tracciona, la traqueostomía puede estar bailando adentro. Si estamos hablando de tubo endotraqueal también molesta, es incómodo para el paciente, pero además si el peso es mucho, se tracciona y se pueden salir los dispositivos. Entonces, realmente la autoextubación o el autorretiro de una traqueostomía, más que un autorretiro, en general es un descuido o una poca gestión del riesgo de estos dispositivos. Respecto también de tubos y traqueostomías, siempre en este grupo de pacientes privilegiar los tubos y las traqueostomías con aspiración subglótica. Mantengo el circuito cerrado y cuando recuerden en patogenia conversábamos de cómo evitar que estas secreciones que están por sobre el CAF bajen, lo puedo hacer a través de un dispositivo que está permanentemente aspirando esas secreciones. La siguiente. Este es un tubo tradicional, vemos el CAF, ¿cierto?, hacia su derecha, en donde no tengo ningún sistema por donde yo esté succionando permanentemente estas secreciones. A diferencia del tubo con aspiración subglótica, que ustedes pueden ver ahí donde dice aspiración subglótica, ¿cierto? Que yo en la parte de color amarillo conecto un reloj especial de aspiración, suavecito, 25 a 30 milímetros de mercurio de aspiración, o con una jeringa suave puedo aspirar esto y estoy sacando las secreciones que están justo por sobre el CAF.
Entonces evito este fenómeno, entre comillas, de la microaspiración. Acá tenemos traqueostomías, hacia su derecha una traqueostomía con aspiración subglótica y la otra sin aspiración subglótica, y es el mismo principio del tubo. Tiene entonces un segmento que va a quedar justo por sobre el CAF, que va a estar aspirando constantemente las secreciones del paciente si yo lo conecto a un reloj de aspiración. Podemos ver aquí distintos sistemas de control de la aspiración subglótica. Muy importante recordar que la presión que se ejerce, lo habíamos dicho anteriormente, es suave, 25 a 30 milímetros de mercurio, porque estoy aspirando justo por sobre la tráquea. Si la aspiración que uso es muy fuerte, yo puedo lesionar la vía aérea del paciente. Eso está descrito también en la literatura. Yo, en los cursos de ventilación mecánica que hemos hecho, recuerdo haber contado esto, que en los primeros pacientes que nosotros usamos este dispositivo, no teníamos el conocimiento, y empezando a leer y todo, empezamos a ver que, claro, pues, requería un dispositivo especial. De nuevo, si no tengo este reloj, que igual tiene un costo importante, y tengo un reloj tradicional, fijarme de que esté bien calibrado, de que tenga el mantenimiento preventivo y de dejarlo entre 25 a 30 y dejar una marquita en el reloj. Son cuidados muy básicos que se pueden utilizar en cualquier parte de Chile. Y si voy a usar un sistema abierto, que ojalá no lo haga, porque recuerden, en este paciente ojalá desconectar el mínimo posible, no abrir el circuito. En ese caso, solo si no tengo ninguna alternativa, no hay ningún reloj de aspiración, lo voy a tener que hacer con una jeringa, pero con aspiración muy, muy suave. Respecto también de la medición de la presión del CAF, Rodrigo, tú eres el experto, cuéntanos. En cuanto al manejo y el uso del CAF, ¿cierto?, este manómetro para poder medir la presión, ¿cierto?, del balón, es importante siempre desinfectar con alcohol al 70% la conexión del CAF o el LUER, ¿cierto?, con el cual nosotros podemos conectar el dispositivo, ¿cierto?, del puerto del CAF, ¿cierto?, con la conexión del CAF, perdón, del cafómetro. Siempre mantener la presión del CAF entre 25 a 30 centímetros de agua. Recordar que 30 centímetros de agua es la presión que tienen los capilares a nivel de tráquea. Por tanto, si superamos este tipo de rango, vamos a tener ya un daño, ¿verdad?, en el tejido traqueal, y que puede suponer mayores complicaciones de las que ya tenemos. Desde ciertas complicaciones que son muy focales hasta, en casos que son presiones muy altas, ¿verdad?, algún tipo de complicación asociada a tracomalacia. Realizar también la medición, ¿cierto?, de que evaluar si existen unas fugas, ¿verdad?, al menos 2 veces por turno por todo el equipo de salud. Generalmente esto está delegado, ¿verdad?, al equipo de enfermería. Sin embargo, en las condiciones que estamos actualmente, tenemos que tratar de favorecer la menor entrada de profesionales a la sala, ¿verdad?, donde se encuentra el paciente con COVID-19. Por tanto, cuando un profesional tenga que hacer un procedimiento, ¿verdad?, y podemos aprovechar también de hacer la medición de la presión del CAF, hacer en esa instancia, manteniendo al menos 2 veces por turno. Aquí un detalle importante que nos mencionabas tú, es que en general en todas las guías que uno habla de neumonía asociada a ventilación mecánica habla de 20, pero en pacientes COVID-19 recomiendo un poquito más, 25, porque tenemos que de nuevo asegurar que ese CAF esté súper bien sellado, que evitar el riesgo de microaspiración del paciente y mantener siempre sellada la vía aérea. Exacto, y esa es una condición que está asociada a las indicaciones que entrega el mismo fabricante, que vamos a conversar más adelante, que es el rango de error que tiene el cafómetro, ¿cierto?, para poder medir las presiones del CAF. Por tanto, tenemos que asegurar que realmente está sellado, ¿cierto?, evitando la caída de secreciones por capilaridad. En cuanto a el uso del cafómetro, ¿cierto?, es súper importante que este es un equipo muy sensible, y que por tanto siempre va a estar sujeto a algún tipo de daño, ya sea por un golpe o incluso la misma higienización que tenemos que hacer con él, ¿ya? Por tanto, es imprescindible, idealmente, ojalá calibrar estos manómetros una vez al año, cosa que no tan frecuentemente ocurre en todos los centros, pero si no hacemos esto, antes de usarlo, todas las veces debemos controlar que está funcionando. ¿Cómo podemos controlar que está funcionando? De una manera muy simple. Se tapa el LUER, ¿cierto?, o el conector que tiene el cafómetro para poder conectarlo, ¿verdad?, al balón piloto, ¿cierto?, del CAF, ¿cierto? Lo tapamos con el dedo, ¿verdad?, e inflamos el manómetro a 120 centímetros de agua, ¿sí? Sin sacar el dedo, el manómetro no debiese bajar de esta posición al menos por 2 o 3 segundos, ¿sí? Si el cafómetro no es capaz de mantener, ¿cierto?, esa posición o esa presión, eso quiere decir que necesitamos cambiar el cafómetro por otro, ¿verdad?, para poder hacer una medición como corresponde.
Ahora, los pasos para el insuflado. ¿Ya? Muchas veces se ha visto que, y también lo he visto en mi hospital también en muchas partes, que uno va insuflando de a poquito, ¿ya? Como que parte con 0 centímetros de agua y va insuflando poco a poco hasta llegar a la presión que se requiere. Ese no es el procedimiento adecuado. El procedimiento adecuado, ¿verdad?, es conectar el manómetro mediante el tubo de conexión e insuflar a una presión máxima entre 60 y 90 centímetros de agua para garantizar el acoplamiento del CAF, ¿cierto?, a la pared traqueal. Rápidamente, lo más rápido que ustedes puedan, desinsuflan, ¿cierto?, el CAF, ¿cierto?, a través del cafómetro con este botón rojo que tiene la mayoría, que se utiliza más frecuentemente, hasta conseguir, ¿verdad?, la presión que se requiere, ¿sí? Recordar, ¿cierto?, que el mismo fabricante, y esto es transversal para todos los fabricantes, ¿ya?, se habla de que tenemos que mantener, ojalá, una presión entre 22 a 32 centímetros de agua, ¿ya?, que está un poco más o menos a la par, ¿verdad?, las recomendaciones que hay para los pacientes, particularmente con COVID-19. ¿Y por qué? Porque los cafómetros tienen un rango de error que es más o menos 4 centímetros de agua, ¿ya?, que no es menor, ¿ya? Por tanto, si nosotros colocamos a un paciente a una presión de 20 centímetros de agua, probablemente lo estamos colocando a 16 centímetros de agua y no estamos sellando, no estamos evitando en ningún caso, ¿cierto?, la caída de secreciones hacia la vía aérea inferior. Otro tema significativo en la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica en este grupo de pacientes es el uso de sistema de aspiración cerrado. Nosotros, en general, en los distintos intensivos hemos migrado cada vez más a usar este tipo de circuito o este tipo de dispositivo. El problema es que tiene un costo asociado, ¿cierto? Ahora también hay que considerar el costo que significa el tener aspiración a circuito abierto, en donde necesitamos una enfermera, un TENS, técnica limpia, o un kinesiólogo, un TENS, etcétera. Entonces también no solo el insumo, sino que también son las personas necesarias. Pero en COVID-19 vamos a utilizar circuito cerrado, que también lo vieron con Idalia, ¿cierto?, en su presentación de ventilación mecánica. Estos circuitos, ustedes pueden ver ahí algunas imágenes de cómo son, hay para tubo y para traqueostomías, obviamente tienen largos distintos, y se cambian en general cada 48, cada 72 horas, la aspiración se hace con técnica limpia, debe estar libre de secreciones para poder limpiarlo, ¿cierto? Tiene un puerto en donde yo instilo suero fisiológico, pero para poder colocar ese suero fisiológico debo limpiar el puerto, ¿cierto?, con alcohol, después colocar el suero fisiológico, utilizar una copela idealmente para tomar este suero y no colocar el pivote directo en el suero, toda una serie de pasos para evitar la contaminación del dispositivo. Ahora, interesante sería conversar probablemente al final de la presentación si realmente en pacientes COVID-19 vamos a cambiar estos circuitos cada 48, cada 72 horas. La lógica nos dice que se colonizan. Por lo tanto, sí es relevante hacer el cambio, pero en COVID-19 se nos presenta el desafío de que si yo cambio esto, abre el circuito. Por lo tanto, hay que ver también ahí riesgo-beneficio. No encontramos evidencia, porque recuerden que COVID-19 empezó en diciembre del año pasado. No encontramos evidencia respecto de que si específicamente en estos pacientes hay que cambiar este tipo de dispositivos, pero sí es significativo cuestionárselo y preguntárselo si realmente hay que abrir el circuito, insisto, con todos los riesgos que eso significa, o cambiarlo con toda la técnica, porque si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo perfecto en este grupo de pacientes, ¿cierto? Siempre deberíamos hacerlo bien, pero aquí también tenemos riesgos nosotros como personal de salud. Por lo tanto, importante evaluar eso, ¿ya? Respecto de las medidas específicas del cuidado de la cavidad oral, de cómo hacer los aseos bucales, en general, toda la literatura habla de hacer estos aseos bucales cada 6 o cada 12 horas. Siempre en pacientes COVID-19 tiene que ser relacionado a los cuidados. Por ejemplo, si yo tengo un protocolo de prevención de úlceras por presión que me establece, o de lesiones por presión que me establece que el cambio de posición es cada 2 horas, cada 3 o cada 4 horas, estos aseos bucales, el baño del paciente, el control de ciclo vital, todas las actividades que vamos a realizar tienen que ser en conjunto para evitar entrar y salir tanto de la sala y exponernos, ¿ok? Esto es súper crítico, parece algo, insisto, muy básico, pero es importante que lo tengan dentro de sus recomendaciones como centro. En todos los protocolos de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica hemos leído por años el uso de la clorexidina. En los artículos internacionales habla de que su uso en concentraciones al 2%. Nosotros en Chile tenemos clorexidina al 0,12, no tenemos al 2%, pero es interesante ver que en la actualidad se habla mucho de que la clorexidina se está dejando un poco de lado. ¿Por qué? Porque hay serie de reportes de datos en donde aumentaría la mortalidad de los pacientes. El mecanismo por el cual la clorexidina podría producir esto no está claro.
las referencias señalan que podría ser porque el paciente esté microaspirando clorhexidina y eso puede favorecer una neumonía, por ejemplo, química. Insisto, el mecanismo específico no está súper determinado, pero es interesante ver cómo la medicina y la enfermería se va modificando y podemos ver que antes que decíamos siempre clorhexidina, después un poquito clorhexidina y ahora pareciera ser que deberíamos abandonar la clorhexidina. En particular, en el caso de las neumonías por aspiración, es importante recordar que cada uno de los sujetos que están, ya sea con intubación orotraqueal o con traqueostomía, están sujetos, como hemos conversado hasta ahora, ¿verdad?, con Elisa, a que tengan microaspiraciones a lo menos, ¿ya? Para que una persona desarrolle finalmente una neumonía por aspiración, existen varias condiciones, ¿verdad?, que tienen que sumarse, ¿verdad?, de manera conjunta para que se desencadene esta condición. Entre eso está la cantidad de contenido oral, ¿cierto?, la frecuencia de aspiración, el tipo de contenido aspirado, que es súper relevante lo que comentaba Elisa, que se habla esencialmente de que elementos que son muy corrosivos, como la clorhexidina, ¿verdad?, cuando cae en la vía respiratoria inferior puede generar una neumonía, ¿verdad? La reserva pulmonar, que sabemos que está muy reducida en los pacientes con COVID-19, ¿cierto? La capacidad de expectoración, la respuesta inmunológica y una variable muy importante, y que de las que están ahí mencionadas, la que mejor podemos controlar, es la higiene oral, ¿ya? Al respecto, ¿cierto? Es súper importante recordar que estos pacientes, ya sea porque están instrumentalizados con una vía artificial, ¿verdad?, ya tienen disfagia, ¿ya? Hay que recordar que la pérdida de presión, ¿cierto?, en la cavidad oral presupone la dificultad magnificada, ¿cierto?, casi 5 veces, ¿cierto?, la dificultad para poder deglutir al menos, además de una atrofia que se genera sobre la musculatura por desuso, ¿ya? Además de esto, ¿cierto?, es súper importante recordar que hay antecedentes que todavía están un poco en pañales, por así decirlo, en estudios en China y en Corea, ¿cierto?, de que hay un componente también neurológico asociado, ¿verdad?, en estos pacientes con COVID-19 y que estaría afectando zonas bien particulares del cerebro, entre ellas, ¿verdad?, el núcleo ambiguo del tracto solitario, y que tenemos ahí el centro de la deglución, ¿ya? Por tanto, esto podría ser un camino, ¿verdad?, una orientación a saber por qué los pacientes con estas condiciones, ¿verdad?, en particular, tienen tantas dificultades para poder ser extubados, ¿cierto?, o poder conseguir el destete finalmente, y una de esas causas sería el mal manejo de secreciones que favorece, ¿verdad?, la manutención de dificultades respiratorias. Del punto de vista de la generación de neumonías aspirativas, ¿ya?, más allá incluso de la presencia de aspiración o no, ¿cierto?, el elemento que generalmente correlaciona para toda la población, ¿cierto?, es el problema de la higiene oral, ¿sí? Y sobre todo asociado a personas que no pueden usar o realizar su higiene oral de manera independiente, cuando otro tiene que hacerlo, ¿ya?, que es una condición bastante difícil. Perdemos la posibilidad de tener propiocepción, ¿cierto? No sabemos si lo estamos haciendo de buena manera o no, y eso hace y supone, ¿verdad?, una mayor probabilidad de generar neumonía por aspiración o por microaspiración en estos casos. Para ello, ¿cierto?, es importante recordar los cuidados orales. Primero, la preparación de insumos y posicionamiento. Vamos a hablar más adelante de algunos insumos que son súper importantes. Aparece una imagen en la mano derecha, el típico uso de limpieza o cuidado oral con algún tipo de químico, en este caso clorhexidina, que se utilizaba con las tórulas, ¿cierto?, para poder humectar y limpiar, ¿verdad?, y barrer un poco los residuos que pueden haber en la cavidad del paciente, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, vamos a ir viendo que tenemos que tener otros implementos que se deben adicionar al cuidado de la cavidad oral. Además, el posicionamiento. Elisa ya ha hablado bastante, ¿cierto?, del tema del posicionamiento de menos a 30 grados, pero también a nivel de, ¿cierto?, de la cadera, ¿cierto?, que esté inclinada, ¿cierto?, pero también es súper importante ver cuál es el posicionamiento de la cabeza, ¿ya? Una persona puede estar en 30 grados, pero con una hiperextensión, ¿cierto?, de cuello, ¿ya?, o con una flexión de cuello, ¿cierto?, lo cual favorece también la caída de secreciones, ¿ya? Por tanto, también es muy importante ver cuál es la posición que tienen las almohadas para mantener una posición que sea lo más confortable y al mismo tiempo segura de la cabeza, ¿ya?, manteniendo el alineamiento con todo el resto del cuerpo y evitando posiciones que sean aberrantes, ¿verdad?, o que nos puedan favorecer una mayor aspiración, ¿cierto?, o microaspiración por tracción también de todo el equipo. El paso 2 es uno de los más importantes, es la observación del estado de la cavidad oral. Como ustedes bien saben, ¿cierto?, como enfermera no podemos entregar, ¿cierto?, el mismo cuidado a una piel que está sana a una piel que tiene una úlcera, ¿no? Y por tanto, por lo general, en la mayoría de los centros se entrega un cuidado que pareciera estable, ¿verdad?, o igualitario para todos los pacientes independiente de su cavidad oral. Por tanto, el primer paso, ¿cierto?, es reconocer que debemos evaluar cómo está la cavidad oral. Para eso, ¿cierto?, dentro del hospital del trabajador nosotros
proponemos el uso de una escala, que es el BOAS, ¿ya? El Beck Oral Assessment Score, ¿cierto? Que nosotros hicimos una adaptación para nuestro centro, ¿ya? Que fue una cosa conversada entre fonoaudiología de la jefatura de UPC y la jefatura de infecciones asociadas a atención en salud, ¿cierto? En el cual uno evalúa, ¿verdad?, 6 áreas importantes que son los labios, las encías y mucosas, lengua, dientes y saliva, ¿ya? Dando un sexto apartado que es el puntaje total, ¿ya? Cada una de estas áreas tienen que ser evaluadas por enfermería para determinar, ¿cierto?, cuál es el estado y posteriormente el requerimiento de cuidado que se requiere, ¿ya? Ahí aparece el puntaje, ¿cierto? Y, por ejemplo, las encías y mucosas pueden ir de suaves, humectadas, intactas, hasta un puntaje 4, ¿verdad?, en el que están inflamadas, muy secas o con sangramiento. Es importante no solamente visualizar, se recomienda que la persona que está evaluando, que puede ser enfermera, puede ser también un fonoaudiólogo, ¿cierto?, sobre la mano enguantada, ¿cierto?, cubra esta con una gasa, ¿verdad?, y pase el dedo engasado, ¿verdad?, por todas las encías, por toda la arcada dentaria, ¿cierto?, en busca, por ejemplo, de posible sangramiento u otro tipo de condición que no es visible solamente, ¿verdad?, verlo, ¿verdad?, a la primera aproximación por el ojo clínico. Cada una de estas valoraciones da un puntaje, ¿cierto?, y podemos tener pacientes que tienen 5 puntos, ¿verdad?, que es sin disfunción, hasta pacientes que están en el rango entre 16 a 20 puntos, ¿verdad?, que tienen una disfunción severa y que requieren cuidados distintos. En relación a la preparación de insumos y posicionamiento, conversábamos también el tema de las tórulas. No es suficiente la clorhexidina, no es suficiente la astórula, lo más que tiene evidencia actualmente es el uso del cepillado, ¿ya? El cepillado debe ser, ¿verdad?, con un cepillo suave, ¿verdad?, blando, que permita que las cerdas ingresen entre los espacios, ¿verdad?, interdentarios. Si solamente limpia las carillas, no sirve absolutamente de nada y es lo que ocurre finalmente con las tórulas, ¿ya? Cuando tenemos mucha placa, ¿verdad?, o el paciente tiene una condición o una higiene oral que ya per se venía, ¿verdad?, antes de estar ingresado muy baja, la tórula y la clorhexidina ni siquiera va a ser capaz de penetrar entre los espacios interdentales, ¿ya? Para eso debemos utilizar, como les comentaba, un cepillo dental suave, ¿verdad?, utilizando al menos 2 técnicas. La técnica de Bass, ¿cierto?, que es como aparece ahí en la imagen, ¿verdad?, con una angulación al menos, ¿cierto?, de 30 a 45 grados, ¿cierto?, ya con el cepillo, y generando un pequeño movimiento circular para que las cerdas puedan ingresar entre medio de los dientes y de ahí llevar hacia arriba, siempre hacia arriba. Eso es para los molares, ¿cierto?, y para las piezas también incisivas, ¿verdad?, y caninas, y para lo que es las cúspides, ¿verdad?, de las muelas, con la técnica de Scraft, ¿verdad?, que es un cepillado siempre hacia afuera, nunca hacia adentro, porque podemos llevar sedimentos o secreciones hacia la parte posterior, ¿ya? También es importante, antes de hacer el cepillado, siempre humectar, ¿verdad?, toda la arcada con una gasa con agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no vamos a pasar el cepillo seco, ¿verdad?, o con algún tipo de elemento, probablemente no vamos a poder retirar todas las secreciones que están ahí acumuladas durante mucho tiempo. Siempre humectar para poder diluir un poco estas secreciones y poder favorecer lo que es el cepillado. En los pacientes con intubación orotraqueal también debe ser cepillado, ¿cierto?, pero como la cavidad está ocupada por este tubo, ¿cierto?, debemos utilizar un cepillo que sea pediátrico, ¿ya?, para poder acceder a todas las zonas que nosotros necesitamos limpiar, ¿ya? También, aprovechando en ese momento, hablando del posicionamiento, idealmente ir cambiando la posición del tubo, ¿cierto?, entre la cavidad oral muy suavemente, ¿ya?, para evitar que este aloje y genere peso, ¿cierto?, sobre la lengua, dificultando aún más la dilución. Los pacientes con intubación orotraqueal tragan menos, es cierto, pero no dejan de tragar, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estimular en todas las posibilidades, en este caso, por ejemplo, entre el cuidado oral, que el paciente también diluta si cognitivamente nos ayuda, ¿verdad?, para poder favorecer esta dilución. En pacientes, ¿verdad?, que no tienen la posibilidad de colaborar, también podemos instigar, ¿cierto?, la dilución para poder mantener la función. Muchas veces los pacientes que están con larga data con intubación, como puede ocurrir en estos pacientes con COVID, pierden la posibilidad de manejar sus secreciones porque dejan de tragar, pierden la función y después tenemos una complicación gigantesca para el destete y precisamente por el manejo de secreciones. No olvidar el cepillado lingual, ¿ya? Muchas veces se entra mucho en los dientes, pero la mayor cantidad de colonización de bacterias gram negativas, que son las que generan y que se desplazan de la cavidad oral hacia los pulmones y generan neumonía, están en la lengua, ¿ya? Por tanto, si bien existen cepillos especiales o traccionadores como los alitas, ¿cierto?, para poder limpiar la lengua, o los cepillos que aparecen en la imagen, el mismo cepillo que estamos utilizando podemos utilizarlo también para los dientes como también para la lengua. Y no olvidar también el cepillado del paladar. Una vez finalizado esto, recién viene el lavado químico con clorhexidina, ¿ya?, en el cual podemos utilizar la técnica más bien estándar, ¿cierto?, con uso de tórulas, ¿verdad?, pero que no estén generando ningún tipo de
acúmulo dentro de la cavidad oral de clorhexidina, ¿sí? Debemos frotar, ¿cierto? Y bañar toda la cavidad oral con clorhexidina, pero no permitir que esto se acumule dentro de la cavidad oral del paciente. Sobre todo aquellos pacientes que no son capaces de escupir posteriormente la acumulación, ¿ya? Eso va a caer finalmente hacia vía posterior y finalmente va a quedar sobre el CAF y es lo que no queremos. Por último, la humectación. La clorhexidina puede ser un gran aliado, pero uno de los grandes problemas es que cuando se utiliza de manera muy frecuente genera irritación de la mucosa y resequedad, ¿ya? Nosotros debemos saber que la mayor posibilidad de generar colonización de bacterias en la cavidad oral es cuando la boca está demasiado seca, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que evitar que la boca se seque. La clorhexidina lo que hace es secar, ¿sí? Por lo tanto, debemos humectar cada cierto tiempo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo podemos hacer eso, ¿verdad? Con agua destilada, ¿cierto? O agua purificada. Nunca tampoco con, ¿cierto? Con suero fisiológico, ¿ya? Porque finalmente lo que hace es que la cavidad oral bote más secreciones, ¿cierto? Bote más agua, ¿verdad? Equiparando, ¿verdad? La concentración que tiene el suero. Con agua, ¿verdad? Limpia, pura, ¿verdad? O con agua destilada. Oye, no se asusten por la imagen que ven ahí de clorhexidina, es jabón, por si acaso, perdón, solo sí, para decir que es clorhexidina, pero recuerden que la clorhexidina que se usa, entre comillas, todavía lo usamos para los aseos bucales, es clorhexidina al 0,12, que es lo que existe en nuestro medio. No hay 2% el acá. jabón es solo la imagen, pero es para aclarárselo y que no se asusten y digan, ¿le vamos a echar jabón de clorhexidina a la boca? Sí. No. Usted no lo haga. Por capítulo. En el caso de cuáles van a ser los cuidados que existen, ¿cierto? Para cada tipo de paciente, ya vemos que teníamos un puntaje, ¿ya? Obtenido por la aplicación del BOAS, ¿ya? Y se dan cuenta, existe una explicación o una traducción que usamos en el hospital para poder determinar cuál es el tipo de cuidado que requiere cada paciente. Por ejemplo, un sujeto o un individuo, ¿verdad? Una persona que tiene una condición de cavidad oral espectacular, ¿cierto? Sin disfunción, ¿ya? El plan de higiene oral, ¿verdad? Es utilizar el protocolo completo, vale decir, escobillado más clorhexidina 2 veces al día, ¿verdad? Y utilizar, ¿verdad? El arrastre 1 vez al día sin clorhexidina. Con eso evitamos, ¿verdad? Que tengamos una resequedad o una irritación de la mucosa, ¿ya? En el caso de la humectación y lubricación oral, siempre utilizar cada 6 horas agua destilada, ¿verdad? O siguiendo la sugerencia del fonoaudiología, si es que tiene algún tipo de compromiso el paciente a nivel de humectación. Y una cosa muy importante, humectar y lubricar también los labios, ¿ya? Los labios muchas veces quedan un poco de lado, ¿cierto? Y por tanto también es recomendable que un paciente que tenga heridas, ¿cierto? A nivel labial, antes de hacer la limpieza o el cuidado de cavidad intraoral, humectar los labios, ya sea con agua, con algún tipo de lubricante, idealmente con un bálsamo labial medicado, con alcanfor u otro tipo de elemento que permita que resguardemos en los labios y que cuando traccionemos para poder abrir la boca del paciente y poder hacer la higiene, no produzcamos nuevas heridas, ¿ya? En el caso de los pacientes, por ejemplo, en pacientes con disfunción moderada que requieren un cuidado completo oral con arrastre y clorhexidina 3 veces, no solamente 2 veces, además uno adicional de solo con arrastre, ¿cierto? Probablemente podemos tener pacientes que no colaboran en la apertura bucal, ¿ya? Y para eso podemos utilizar algún tipo de elementos que a lo mejor son más fáciles de acceso dentro de los hospitales, como, ¿verdad?, las cánulas Mayo, las sondas Yankauer, que nos permiten bloquear la mandíbula del paciente para poder acceder y poder hacer la higiene como corresponde en estos casos, ¿ya? Ahí aparece todo el listado completo, van a quedar a su disposición después en la presentación cuando sea subida al aula virtual. Sí. Esto es bien interesante lo que nos mostraba Rodrigo. Nosotros aún estamos en fase de intentar implementarlo en el hospital y es algo que me encantó lo que dijiste cuando hablabas de cuidados no estandarizados, sino que cuidados más bien individualizados al paciente. También hablando respecto de los cuidados, es importante recordarles que cuando uno hace prevención de infecciones, que en general lo hacen las enfermeras de infecciones, y mis respetos para ellas, lo que se hace siempre es hacer supervisión de esto. Entonces, si vamos a definir un protocolo o un procedimiento de cómo se va a hacer un aseo bucal, después, súper relevante, a lo mejor puede ser incidental, dependiendo de la cantidad de personas que tengamos a disposición en mi centro, ¿cierto? Hacer supervisión de este proceso, no dejarlo de lado. Si yo tengo una tasa de neumonía que está aumentando, tengo que ir a mirar cómo se está haciendo este proceso tan crítico para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. En el fondo, más que recuerden los pasos que están acá, tengo que tener el concepto de supervisar procesos críticos como este. Y no dar por sentado que todo el mundo lo sabe hacer. Otras medidas específicas respecto de la prevención de esta localización está el posicionamiento de la sonda enteral, sonda postpilórica o sonda gástrica para efecto de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica no tiene ninguna significancia estadística. Evitar la sobredistensión gástrica. Muchas veces hablamos de medir residuo gástrico si uno busca literatura,
no tiene una buena correlación, pero conversábamos con Rodrigo, y nos conocemos harto respecto de este tema, y tenemos nuestras diferencias con la literatura. ¿Por qué, Rodrigo? Cuéntanos. Precisamente por lo que conversamos previamente, o sea, debemos recordar que la saliva es un elemento que se distribuye por toda la vía aérea. Finalmente, si tenemos un reflujo, ¿cierto?, puede aparecer una condición que no es tan frecuente en la mayoría de la población, pero sí es muy frecuente en los pacientes que están mucho tiempo en una misma posición, sobre todo, ¿verdad?, que tienen que estar y mantenerse, ¿verdad?, dentro de una hospitalización, que es la retroaspiración. La retroaspiración da cuenta, ¿verdad?, de aspiración, ya sea de jugo gástrico o de saliva contaminada o infectada, ¿cierto?, o mezclada con residuos gástricos asociados a este reflujo faringolaringio, ¿verdad?, que es muy frecuente en este tipo de población. Perfecto. Respecto a la humidificación de la vía aérea, hemos conversado, ¿cierto?, que estamos hablando de pacientes que tienen una instrumentalización en ella, un tubo, una traqueostomía. En pacientes COVID, ustedes ya lo vieron en otras presentaciones también, se privilegia el uso de humidificación pasiva. Recordar que puede ser probable que sea necesario utilizar humidificación activa, porque si uno piensa en una falla respiratoria catastrófica con estrategia ventilatoria protectora, lo más probable es que ese paciente, por el tipo de ventilación que va a estar recibiendo, bajo volúmenes corrientes, etcétera, va a necesitar humidificación activa. Entonces, en sus protocolos institucionales es importante que tengan consideraciones cuando hablan de recomendaciones para pacientes COVID, tanto en primera línea para humidificación pasiva, como también en segunda línea para aquellos pacientes de casos seleccionados que van a ser los menos, ¿cierto?, que van a utilizar humidificación activa. En términos, recuerden, de cuál es mejor para humidificar la vía aérea, sabemos que la humidificación activa es mejor, pero para este caso se privilegia la humidificación pasiva en COVID-19 porque tiene que ver con todo el tipo de condensado, el riesgo de aerosoles, etcétera, etcétera. Ahora, cambio de filtro. Retroceder un poquito. Cambio de filtro. Vamos a cambiar los filtros cada 24, cada 48 horas según la recomendación del fabricante, o sabemos que la literatura habla de que los filtros se saturan entre el día 5 al día 7. Teniendo esa información, conversen en sus centros, vean sus recomendaciones, pero probablemente van a tener que tener esa conversación respecto de que si esos filtros los van a alargar un poquito más para evitar abrir el circuito. Respecto también de disminuir la contaminación de equipos, que hablamos mucho del control ambiental, evitar el condensado en los circuitos si estamos hablando de humidificación activa. Si esto hay que eliminarlo, sí o sí, tengo que utilizar todos los elementos de protección personal que ya conocemos. Hacer una desinfección adecuada de estos equipos y mantener la mayor parte del tiempo posible, siempre, circuito cerrado. Respecto de los cuidados durante la intubación, especialmente en pacientes COVID-19, hace una importancia súper relevante porque se sabe que la intubación es el procedimiento que tiene mayor riesgo de generar aerosoles, por lo tanto es el procedimiento en donde sí o sí, sin duda alguna, tengo que usar una mascarilla N95 o una mascarilla que en el fondo cumpla con esas especificaciones técnicas, ¿cierto? Si no, yo como personal de la salud corro riesgo, ¿cierto?, de estar inhalando todos estos aerosoles. Se recomienda tener kit hechos de intubación que tengan listas prechequeadas en donde se sabe qué es el contenido que tiene este kit de intubación y no hay dudas cuando yo ingreso a la sala para hacer la intubación, no hay dudas de su contenido, está perfecto. Utilizar una secuencia de intubación rápida, ¿cierto? En este grupo de pacientes, muy importante, hay centros que incluso lo han considerado como un paciente que tiene sí o sí vía aérea difícil y utilizan videolaringo sí o sí, ni siquiera se lo cuestionan. En las series de China, que son los que tienen más reportes, ¿cierto?, en la literatura, ellos también hablan siempre de tener un equipo entrenado, gente que está literalmente vestida 24/7, no 24/7 porque hacen turnos de 6 horas, pero que están disponibles para ir a intubar, son equipos de intubación. Vean en su centro, conversen, vean sus recomendaciones si van a hacerlo el anestesista con su ayudante de anestesia, el intensivista con el equipo de la UCI, eso es a criterio de cada centro, porque las realidades son distintas en el país. Pero lo más relevante de esto es que tengan claro quién, cómo y que elijan al más experto. Esto no se trata de que yo soy mejor que tú ni nada de eso, sino que se trata, ni de ego, se trata de que el que tiene más experiencia es el que tiene que hacer. ¿Perfecto? También hay harta literatura que habla de esto, de una caja protectora en pacientes COVID-19, en donde el operador mete las manos, ¿cierto?, a través de esta caja y esta caja protege al paciente y evitaría el riesgo de aerosol. Ahora, ese es un evitaría porque el análisis de esta caja se hizo en forma experimental con pulverizadores, no se ha hecho el análisis con pacientes, porque de verdad llevamos muy poco tiempo con este agente, ¿cierto? No se ha hecho el análisis con pacientes reales, en donde vemos la cantidad de aerosol que queda o que pasa hacia el operador. Por lo tanto, esto si lo tienen disponible bien,
pero consideren siempre que la persona que lo hace tiene que ser un operador experto, porque va a meter las manos entre medio y si tiene problemas con la vía aérea va a tener dificultades para poder hacer la maniobra. Entonces, se ve muy lindo, pero muy importante y más que eso, tener un experto y un proceso súper claro, toda la secuencia muy clara y todo protocolizado. Tener paquetes de medidas, como en cualquier prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, saber qué es lo que voy a chequear, qué es lo que voy a supervisar, y esto ojalá que tenga buena evidencia científica, ¿cierto? La Sociedad Española, la Sociedad Chilena, la División de Enfermería, etcétera, hemos establecido varios paquetes de medidas que hablan de los bundles asociados a ventilación mecánica, así como bundles asociados a distintas localizaciones, pero de aquí lo relevante es tenga su paquete de medidas y supervise. Este es el de la División de Enfermería, y esto es súper importante. En pacientes que estamos con una vía instrumentalizada, pacientes con tubo endotraqueales, recuerden los 5 momentos de la higiene de manos. No es solo antes y después de que atiendo al paciente, sino que también antes de tener contacto con la vía aérea del paciente, antes de tener alguna manipulación de esta, después de que manipulé secreciones del paciente. Momento 3, ¿cierto? Eso es con agua-jabón, a diferencia de los otros momentos en donde yo podría usar alcohol. Esta imagen que está en la OMS está por todas las localizaciones y uno debería pensar en hacer súper gráfico esto de los 5 momentos según la atención que estoy realizando. Entonces, para terminar, a modo de conclusiones, tener protocolos, hacer prevención de neumonía, tener sus protocolos de sedación, tener protocolos de winning, protocolos de protocolo, etcétera. Protocolo. Participar, estar atentos, estar leyendo, instruirse, qué es lo que están haciendo aquí, ¿cierto? Y algo que probablemente sea lo más importante para enfrentar esta pandemia es dejar los egos y tener un trabajo que se llama trabajo transdisciplinario. No es casual que estemos con Rodrigo aquí, los dos sentados en este momento, nosotros trabajamos hace harto tiempo juntos, somos amigos también, pero lo importante es que consideren que a lo mejor otro estamento, ¿cierto?, me puede enseñar algo respecto de cómo hacerlo mejor. Y en ese sentido hay que tener la humildad suficiente para poder bajar, ¿cierto?, y decir, ok, trabajemos juntos. Hoy en día lo que más se necesita es eso, trabajemos juntos en pos de nuestros pacientes. Nuestra bibliografía, que es como harta, y también tuvieron algunas cosas ahí de up-to-date, sí. Imágenes de nuestro centro, y no está en la foto, ¿por qué? No sé, ese día andaba paseando. Y nuestros mail también, si es que ese día anda paseando, 1 metro de distancia. Nuestros mail también, por si tienen algunas consultas que si no las tienen ahora o las tienen ahora bien, pero si nos quieren preguntar algunas cosas a futuro, están ahí nuestros mail institucionales. Muchas gracias. Sobre todo, trabajar en equipo, que es lo más importante. Sí. Muchas gracias por su presentación. Nuevamente se recopilaron muchas preguntas a través de los distintos chats y se las vamos a realizar ahora en la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo discriminan entre neumonía asociada a ventilación mecánica y una traqueobronquitis si ambas se producen en larga estadía de los pacientes? La pregunta es cómo se hace el diagnóstico diferencial entre una y otra. Claro, eso preguntan. Si se hace un diagnóstico diferencial entre una y otra o ambas se van a ver de la misma forma en este caso. Sí, primero hablamos un poco cuando hacíamos el diagnóstico del cuadro clínico, es decir, el paciente tiene que tener ciertas condiciones como fiebre, leucocitosis, secreción purulenta, ¿cierto? Y cambio en las imágenes. Eso es súper relevante y trastorno en la oxigenación. Si no se genera eso, podría ser una traqueobronquitis o podría ser simplemente un cultivo polimicrobiano y que no tiene ninguna relevancia clínica para el paciente. Sí. Y además se requiere tener instrumentalizada la vía aérea. Exacto. Esta pregunta la contestaron en los distintos chats y hubo muchas respuestas distintas, por eso la voy a preguntar. ¿Cuál es la presión de insuflación del CAF recomendada? Da muchas respuestas entre 20 y 30, pero así como lo último que dice la evidencia. Lo que pasa es que existe una antecedentes, ¿verdad?, que nos hablan de 20 a 30, ¿ya? Que es lo más conocido y que se ha estudiado en diferentes series, ¿verdad?, de publicaciones. Sin embargo, ya per se, ¿verdad?, el fabricante nos dice que tenemos que ir un poco más arriba, ¿verdad?, a 22, estableciendo el rango de error que tiene el propio equipo, ¿ya? Pero además, como tenemos que estar seguros 100% de que los pacientes con COVID-19, ¿cierto?, tienen sellada la vía aérea, ¿verdad?, tenemos que manejarnos entre rangos de 25, ¿verdad?,
hacia arriba, ¿verdad? Hasta 30, 32 incluso probablemente centímetros de agua, pero no superar ese tipo de rango, ¿ya? Pero sobre 25, ¿verdad? Hasta 30 debe ser el rango estable, ¿verdad? Que debe ser el ideal para este tipo de población, ¿ya? En otro tipo de pacientes que tienen, o no tienen una condición tan grave, ¿verdad? Como esta, podemos volver al estándar conocido, ¿verdad? Entre 20 o 22 según los fabricantes, ¿verdad? Hasta 32 nuevamente, ¿ya? Pero siempre y cuando estemos seguros de que la cavidad oral esté muy limpia también, como hemos conversado hasta ahora. Yo no sé si ustedes han hecho la prueba de medir el CAF cuando ingresan a la habitación del paciente y todavía no han hecho ningún tipo de procedimiento. Se supone que yo dejé el CAF, ¿cierto?, en 30. En general, cuando uno va a ver de nuevo la medición del CAF, esa presión no está ya en 30. Está habitualmente más baja. Y ojalá nunca la encontremos en menos de 20. Pero si uno hace ese monitoreo, puede encontrar presiones más bajas por todo lo que conversaba Rodrigo, por los cambios de la presión de la vía aérea. Basta con que un paciente tosa y empieza a desinsuflar el CAF. O cualquier tipo, en el fondo, de disincronía que él pueda tener, sobre todo si es mucha, con la ventilación mecánica, se puede generar este proceso. O, por ejemplo, cuando hacen una maniobra de reclutamiento. ¿Han visto eso también? Que la presión tan alta, también podría generar este riesgo de desinsuflación. Sí, y sobre todo esto se aumenta en cuanto a riesgo al usar la técnica de insuflar el CAF poco a poco. Hay que recordar que el CAF tiene que insuflar una presión mayor, ¿cierto? Entre 60 y 90, ¿verdad? Y después desinsuflar hasta conseguir rápidamente, para no tener ningún tipo de daño, ¿verdad? Para poder llegar a la presión en la cual se sella la vía respiratoria. Perfecto. Preguntan también, ¿cuándo se justifica una muestra de cultivo en paciente COVID? Perfecto. Primero, lo más habitual que nos vamos a encontrar en intensivo es que el paciente, si no llega con fiebre, la va a hacer. Porque recuerden que uno de los criterios clínicos que se habla en este grupo de pacientes, aunque tiene cada vez como menos frecuencia, es la fiebre. Si yo tengo un paciente con fiebre de origen desconocido, aparte de tomar las muestras habituales, también es recomendación tomar, sobre todo si tiene un tiempo de hospitalización importante, tomar también un cultivo de aspirado endotraqueal cuantitativo para poder hacer también el diagnóstico diferencial si es solamente el COVID-19 o tiene alguna otra cosa o algún otro agente agregado. Preguntan cómo hacer la diferencia entre atelectasia infectada y neumonía, y preguntan si la atelectasia infectada se considera una neumonía asociada a ventilación mecánica. En el diagnóstico, recuerden que son criterios epidemiológicos, ¿sí? Criterios epidemiológicos, no criterios clínicos, y eso cuesta un poco de entender, porque cuando uno, no sé, los que trabajamos en intensivo peleamos porque no nos pongan otra neumonía asociada a la ventilación mecánica en la tasa de infecciones. Lo que se hace en general es que esa discusión se tiene con el radiólogo, porque en general el médico intensivista va a decir, no, si esto no pasa nada, pero radiología es quien debería hacer la diferenciación de si realmente esto está progresando, porque el concepto más importante para decir que esto es neumonía es que los infiltrados, ¿cierto? O lo que está pasando desde el punto de vista imagenológico es una progresión del cuadro clínico. Perfecto. Hablaron del aire subglótico. ¿El aire subglótico ayudará a prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica? ¿Cuándo se recomienda? Preguntan dirigidamente al fonoaudiólogo. ¿El aire subglótico o la aspiración subglótica? El aire subglótico, preguntan. Ya, la aspiración subglótica, para cerrar ese tema, ¿cierto? Previene, ¿verdad?, la aspiración de secreciones que están acumuladas sobre el CAF. El aire subglótico hay que utilizar el mismo puerto, ¿verdad?, de aspiración subglótica para inyectar aire, ¿ya? Siempre aire, no oxígeno u otra, aire modificado para que pueda mantener la aumentación de la zona. Favorece lo que es la dilución. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros conversábamos cuando tenemos un paciente instrumentalizado, pierde presión en cavidad faríngea y oral, por tanto dificulta mucho el tragar. Para tragar nosotros tenemos que hacer presión con la lengua, ¿sí? Cuando entregamos aire, el paciente puede hacer presión, por tanto podemos ayudar a mantener el sistema dilutorio funcionando, ¿verdad? Evitando con ello la aspiración, ¿ya? Además, que al tener aire, ¿cierto?, que es inyectado, ¿cierto?, el paciente tiene presión también a nivel de cuerda vocal, por tanto pudiese toser en el caso de los pacientes con traqueostomía, no así claramente en los pacientes con intubación traqueal, en la cual solamente el beneficio estaría asociado ¿a qué? Al manejo de la dilución, ¿sí? No es recomendable hacer toser un paciente aunque tengamos aire subglótico con el tubo colocado entre medio de las cuerdas vocales, ¿sí? ¿Hay más preguntas?
Sí, estoy revisando. En cuanto a traqueostomía con aspiración subglótica, generalmente la fenestración se tapa. ¿Qué se sugiere hacer para que esto no se produzca? Se refiere a que el puerto en donde tenemos la conexión a la aspiración se tiende a tapar con secreciones. Eso se refiere, sobre todo cuando son Exacto. secreciones muy ligosas. Ah, ya pensé que la fenestración decía. Sí. La fenestración es otra cosa. Sí. De hecho, perdona, pero aquí las traqueostomías fenestrales no están recomendadas. Exactamente. Por sobre eso, todo en pacientes COVID. Por eso me asusté. No. En ningún caso traqueostomías con fenestración, que son muy poco escasas acá en Chile, pero en ningún caso utilizarlas. ¿Ya? En el caso de los puertos de aspiración subglótica que tienden a taparse, generalmente es porque las secreciones son muy viscosas, ¿ya? Y eso habla de un mal cuidado de la higiene oral del paciente. Vale decir, un paciente que tiene saliva muy espesa o tiene acúmulo, ¿verdad?, de secreciones que se tienden a localizar y por tanto cuando quieren salir o queremos extraerlas por la aspiración subglótica tienden a adherirse muy fácilmente a este puerto, ¿cierto? Y tienden a taponar. Una forma es, que tratar de estimular la deglución del paciente, que el paciente degluta, ¿verdad?, pequeñas cantidades de humectación. Uno puede utilizar agua destilada con una gasa y que el paciente degluta para poder humectar toda la zona. O también podemos utilizar los lubricantes orales, ¿ya? Nosotros en el hospital utilizamos un estimulador de secreción salival, ¿ya?, en el cual se coloca como un spray dentro de la cavidad del paciente, que está hecho a base de azúcares muy complejos que no tienen probabilidad de generar neumonía, ¿ya?, y que el paciente deglute y va manteniendo, ¿verdad?, una lubricación y una salida mucho más liquidificada, que impide que ésta se adhiere, ¿verdad?, al puerto y sea mucho más fácil de extraer, ¿ya? Por tanto, cuando esto ocurre, generalmente es que algo está fallando a nivel más superior, por así decirlo, que es el cuidado de la cavidad oral, ¿sí? Y lo otro es que los puertos tienen que ser utilizados idealmente todos los días, si es que no es continuo, ¿cierto?, para mantener, ¿verdad?, la permeabilidad de este sistema. Yo no quise nombrar que existen relojes, pero estaban ahí en la imagen de aspiración subglótica que son de fabricante hechos para eso, que tienen una presión mucho más suave, controlada, etcétera. A diferencia de los relojes tradicionales que nosotros vemos en intensivo. Esos relojes tienen un costo al menos 10 veces mayor, son súper buenos. Si uno tiene el dinero como para hacerlo, lo puede generar, pero son costosos. En general en Chile se usan poco por lo mismo. Y ese reloj tiene una parte superior en donde yo aprieto un botón de color rojo que aumenta la presión, pero por segundos, y con eso yo puedo destapar el puerto. También se puede hacer esa técnica. Sí. Aunque debo recordar que eso tiene que ser cortito, porque estoy haciendo una aspiración mucho más fuerte que los 25 a 30 milímetros de mercurio que habíamos conversado durante la presentación. Y puede generar un granuloma u otro tipo de complicación. Sí. Otra técnica también que se puede utilizar es, por ejemplo, como les comentaba, dar un poco de agua al paciente humectando la cavidad oral. No es que le demos 1 ml o 2 ml, sino que humectar para que favorezca de cierta manera la deglución del paciente, ojalá agua muy fría, ¿cierto?, y pura, ¿ya? Y permitir que el paciente trague o que incluso hasta caiga, pero inmediatamente, ¿cierto?, nosotros sacamos con una jeringa, ¿verdad?, por el puerto de subglótica todas esas aguas de secreciones que pueden haber caído, ¿ya? Y con eso evitamos que se acumule sobre el CAF directamente. ¿Sí? Nosotros tenemos pocos cuidados, sobre todo los enfermeros estoy hablando, respecto a la humectación de la boca. Yo realmente debo reconocer que con Rodrigo, supuesto, yo de la vida jamás se me habría ocurrido, sino que uno siempre habla de la posición, del aseo bucal, etcétera. Pero ahí está la importancia de tener un equipo, porque otras personas también te tienen que enseñar que hay algo más que uno puede hacer. Harto más, en realidad. Y la última pregunta, la última pregunta en virtud del tiempo, y hablando de que no se había hablado de traqueostomía en realidad en las otras presentaciones, y preguntan acá, ¿recomendaría traqueostomía temprana en este tipo de pacientes COVID? Difícil pregunta. Sabemos que estos pacientes tienen estadías más largas. En UCI 10 días, en la serie china, en intermedio, no sé si eran 4 o 6 días, y después, además, estadías largas en el hospital. Sabemos que probablemente van a ser pacientes que van a quedar con ciertos tipos de secuelas, y la rehabilitación temprana también es importante. Entonces, no es una pregunta fácil de responder, así como decir hay que hacer una traqueostomía temprana. Yo creo que nos faltan datos, nos falta tener más investigación. Sobre todo en Chile estamos partiendo, es decir, nosotros que hay que hacer una traqueostomía precoz en este grupo de pacientes complejo, y recuerden también que si yo está puesto el tubo, otro de los procedimientos que generan aerosoles es la realización de una traqueostomía. Entonces el momento de esa realización no es menor. Si yo lo hiciera precoz, también debo considerar que sí o sí estoy, además de haciendo el procedimiento para el paciente, generando aerosoles. También el cambio de la traqueostomía me puede generar aerosoles. Entonces,
Vean en los artículos que están publicados cuáles son los procedimientos de mayor riesgo de aerosoles. Está también la realización de una traqueostomía, riesgo-beneficio. Creo que nos falta tener mucha más investigación al respecto como para decir que tiene que ser precoz. Yo no he leído absolutamente nada que diga de eso ahora, pensando en que llevamos recién meses de esta pandemia. Además que los datos que podemos obtener son más que nada de otros países y la realidad de acá de los centros de salud son muy diversas, ¿no? Tomando como algo desde como aportante de la fonoaudiología. O sea, ya sabemos que hay muchos pacientes, ¿cierto?, que aparentemente estarían desarrollando disfagia asociada a este cuadro, ¿no?, que se asocia también a la anosmia y otro tipo de consideraciones o condiciones que han salido últimamente en las revisiones. El problema está en que, por ejemplo, una de las grandes complicaciones que tenemos en el destete de intubación orotraqueal, ¿cierto? Hay una caja negra, ¿cierto?, de intubaciones fallidas, por así decirlo, y actualmente hay evidencia de que gran parte de esa caja negra es por problemas de manejo de secreciones y por aspiración de las secreciones, ¿ya? Si tenemos un paciente y una población, en este caso el COVID-19, que probablemente tenga un mayor, ¿cierto?, probabilidad de tener ese tipo de condición, tenemos que saber si el centro de salud tiene la posibilidad para poder evaluar, ¿cierto?, si el paciente está en condiciones de ser entubado, ¿cierto?, y pasar a traqueostomía u otro tipo de elementos, y probablemente no en todo lugar están los recursos para poder hacerlo. Entonces, sí, dar una sugerencia que sea transversal para todos los centros, yo creo que es difícil. Yo creo que puede dar una cosa más bien general, pero cada centro y cada equipo de salud tiene que evaluar cuáles son los factores a favor y en contra, ¿cierto?, y sus posibilidades técnicas y de recursos humanos para poder hacerlo. Perfecto. Les queremos agradecer nuevamente el que hayan participado en estas videoconferencias. Hay en los distintos chats muchas felicitaciones a la presentación. Los invitamos a seguir participando en la formación de profesionales de la salud que está realizando el Ministerio de Salud en conjunto con el Hospital Digital y la Sochimi. Mañana miércoles 8 de abril estará con nosotros el kinesiólogo Iván Ramírez con el tema sincronía del paciente en ventilación mecánica invasiva. Y los dejamos a todos invitados. Están los 3 links para el acceso. Hoy día tuvimos más de 500 conexiones nuevamente, así que queremos agradecer su participación y los queremos, si ustedes quieren decir algunas palabras a todo el público. Yo siempre quiero hablar, no hay problema, los fonoaudiólogos. Nada, primero que nada, agradecer la participación, las preguntas que se hicieron, ¿cierto? Y también el poder participar en esta instancia en la cual podemos comunicar ciertas experiencias que a lo mejor pueden ser útiles para otros centros también. Pero esencialmente es tratar de fomentar el trabajo en equipo, tratar de, como decía Elisa, que es súper importante, aquí ninguno de los profesionales debe brillar, lo único que debe brillar es el paciente, como decía una gran amiga mía, y tenemos que buscar eso, y por tanto, si en algún momento tiene que traer el kine, y el kine tiene que hacer de fonoaudiólogo, enfermera, TENS, todo junto en esa instancia que toca con el paciente, muy bien que lo haga, y si en otra instancia que traer el fonoaudiólogo, ¿cierto?, a hacer higiene y estimulación de la dilución, pero además tiene que ver parámetros ventilatorios en el ventilador, hacer otras cosas, ¿cierto?, resguardar cómo está el posicionamiento, que lo haga. La idea es trabajar de manera conjunta en pro del paciente y yo creo que es como el mensaje más importante, creo yo, de la presentación, más allá de los contenidos que estamos entregando el día de hoy. ¿Sí? También aprovecho de agradecer a Elisa, ¿cierto?, todas las oportunidades, ¿cierto?, porque no todos los lugares son tan abiertos para poder trabajar de manera conjunta, y yo creo que es un ejemplo también de cómo dirigir una OPC. ¿Sí? No, yo agradecer a las personas que organizan esto, ¿cierto?, a la Sochimi, sociedad científica en la cual participamos hace hartos años, a la división de enfermería que la llevo aquí en el corazón, a Rodrigo, a todo el equipo del Hospital del Trabajador al que pertenezco hace hartos años también, que probablemente me están viendo ahí, ¿cierto? Pero más que nada yo me quedo con ciertas certezas y ciertas incertidumbres. Transmitirles eso, transmitirles que COVID-19 es un desafío y es una oportunidad de mejorar nuestro proceso. Si bien podemos tener incertidumbre, no necesariamente tenemos que tener miedo. Si nosotros hacemos bien nuestros procesos y trabajamos en equipo, ese miedo y esa ansiedad va a disminuir. Es súper importante el conocimiento, pero ese conocimiento en esta patología está en construcción. Entonces, lo que hoy estamos conversando puede ser que en un mes, en 2 meses más también vaya cambiando. Interesante sería probablemente hacer investigación de esto a futuro. A ti te encanta la investigación, ¿cierto? Pero tener más datos, tener más información, instarlos a eso, a que se mantengan permanentemente leyendo, para aquellas personas que no trabajan en pacientes críticos y que ahora van a estar trabajando en pacientes críticos, así que casi que ven a trabajar conmigo. Intensivo es un lugar maravilloso para trabajar. Transmitirles eso también, no tengan miedo, estudiemos todos juntos y aprendamos todos en conjunto también. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos, los dejamos invitados para mañana. Gracias.
Gracias.